Bueno, Padre Celestial, te pido sabiduría, sabiduría que tú la das abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y te pido pues para apacentar tu grey para los presentes y para los que van a ver por internet y por las redes, que sea edificación todo lo que sale de tu boca, Señor, y que tú nos alumbres nuestro camino en cuanto a al deseo tuyo de tener un carácter a la imagen de Cristo y sobre todo para ministrar en tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver las cualidades del siervo de Dios, la número 15 de las 23 cualidades que estamos viendo. Esas son características, cualidades de carácter que debe tener un hombre de Dios, sea maestro, discipulador, obrero, pastor, misionero, deben tener estas cualidades para que sea de influencia en el ministerio que está ejerciendo. Y hoy vamos a ver que no sea un neófito. Un neófito es la palabra neófito viene del griego, ¿no? Neo, de nuevo, y fito, de semilla, de fruto, Fruto nuevo. Tú no puedes poner a un niño a cuidar a un bebé. No puede ser que el hombre de Dios sea un inmaduro en la fe. Y la razón es porque dice que nos dice 1 Timoteo 3:6, no un neófito, o sea, un inmaduro, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué pasa con el neófito si tú le encargas a atender a otras almas y es nuevo en la fe? De acuerdo a la Escritura, que la Escritura no miente, va a caer en ¿qué? Envanecimiento. Es el pecado del diablo, la soberbia. Dirá, oye, yo acabo de llegar y ya tengo liderazgo. Se sopla como un sapo, se envanece y dice, pero yo acabo de llegar. Y mira, y sé más que toda esta gente que tiene tantos años. Entonces, él está, porque es inmaduro, inmediatamente queda presa de la soberbia, del orgullo, como el pecado del diablo, de Satanás. Entonces dice, inclusive Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, la caída, cuando tú ves una persona envanecida, pronto va a caer. Pronto va a caer porque Dios al exaltado será humillado y el humillado exaltado. Es necesario madurar para poder atender a las almas. Hay un error en América Latina, quizás ni siquiera en América Latina, puede ser en muchas latitudes donde hay cristianos, se convierte una celebridad, un cantante. Oye, el hombre al rato está predicando, porque quieren hacer un marketing. Mira quién tenemos aquí en nuestras filas. Cuando es un muchacho, un recién nacido, un baby que hay que alimentarlo y ya lo ponen en el estrellato evangélico. Ya está haciendo conciertos y el hombre ni siquiera ha crecido. ¿Y qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Se envanece. Se envanece. Y eso es lo que es el peligro, que no sea un neófito, un inmaduro. En la emisora tenemos un programa de J. Vernon McGee, que es a través de la Biblia. Ellos es un programa de un hermano misionero, hermano americano, de décadas. Y él estaba con su esposa oyendo a un pastor nuevo en su iglesia y le dice a la esposa, predica bien, ¿verdad? Yo sí, predica bien, pero tiene que sufrir un poco más. Tiene que ser humillado más. Y todos pasamos por un proceso de humillación. 40 años estuvo Moisés en Egipto, cuando él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y él en su carne quería ser líder. Y hasta el mismo pueblo lo descartó. Después huyó, después que mató a aquel soldado, ¿se acuerda? El egipcio. 40 años en el desierto. Humillado también, atendiendo las ovejas. Él que venía de la riqueza y de la majestad de las riquezas egipcias, porque Moisés pertenecía al jet set de Egipto. Él salía en la revista Hola de Egipto. Y fue humillado en el desierto. ¿Cuántos años?
40 años más. Fueron 80 años Dios labrando como el alfarero. Ese canto del alfarero, tú eres el alfarero. Tú eres el que me moldeas. Nunca Dios va a querer que seamos como vinimos. Él va formándonos como el alfarero. ¿Y podrás decirle el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No. Y 40 años más tuvo Moisés ministrando en el desierto. Ministrando con las 10 plagas de Egipto, el peregrinaje en el desierto. Y Dios usó a ese hombre, pero hubo un proceso ¿de qué? De humillación, igual que José, por todos los líderes espirituales de la Biblia. Un pastor, entonces se ocurre el riesgo de que uno, si está tomando un liderazgo y es nuevo en la fe o es nuevo en el conocimiento de Dios, existe el peligro ¿de qué? De que se enaltezca, se exalte. Vamos a ver el caso de Absalón. Absalón ya había matado a su propio hermano Amnón, porque Amnón se volvió loco con la hermana de Absalón, que era muy bonita. ¿Cómo es que se llamaba ella? ¿Alguien puede decirme aquí? ¿Ah? Tamar. Era muy hermosa. Tenía hasta un vestido de colores. Y el hombre se volvió loco por esta muchacha y buscó la forma de entrar a poseerla a la fuerza. Y después que la violó, la desechó y la despreció y la aborreció. Y eso pasa mucho con el pecado de la lujuria, ¿no? Que solamente es poseer y después desechar como un chupón de naranja. Y Absalón se vengó de esa muerte. Le dijo a la hermana, tranquila, no va a pasar nada. Y lo mató después. Él huyó, después vino de regreso, David lo regresó, pero él en su corazón tenía el pecado del orgullo, de la soberbia. Y quiero que leamos eso. Según de Samuel, dice 15, 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Eran como los patrullas, ¿no? La sirena de los carros y las motocicletas cuando van los presidentes. Así estaba Absalón. Él tenía deseos ¿de qué? De ser rey. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba dándole por la espalda a su propio papá. No tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ay, ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra? Para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le tendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón, robaba el corazón de Israel. Él estaba empleando astucia, como el diablo. Pero uno ve que el corazón de él como estaba altivo. Ni siquiera había un remordimiento por haber matado a su hermano. Y uno dirá, se lo merecía. Pero bueno, Dios no permite que tomemos la justicia por nuestras propias manos. Y después más adelante Absalón le da un golpe de estado a David, porque era un corazón soberbio, porque Absalón es tipo diablo. ¿Qué quería el diablo? ¿Qué quiere el diablo hasta la fecha? El trono de Dios. Él no quiere que tú no, ay Dios, el diablo me está perjudicando porque no tengo aumento de sueldo. No, él quiere el trono de Dios. Siempre ha querido y pretende el trono de Dios. Y eso es lo que pasa cuando tú ejerces un ministerio infantil, sin madurez, sin haber crecido. Y cuando es así, el ego va por delante de todo. Entonces vamos a ver dos cosas con relación al neófito, que es el peligro, ¿verdad? El neófito no puede ser un neófito, no puede ser un inmaduro.
Tenemos el riesgo de que ahí si hay un pastor inmaduro, vaya el riesgo de que corramos, que él se crezca, se envanezca, tenga el peligro de ser orgulloso, que el orgullo es el pecado de Satanás. ¿Cuál es el pecado número 1 de Satanás? El orgullo. Por eso el neófito tiene peligro de quedar atrapado en el pecado de Satanás. Vamos a ver el pecado de Satanás en Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo? Acuérdense que Lucifer era lucero. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Él era un querubín. Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿qué es lo que había en el corazón de un orgulloso como lucero? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es el pecado del diablo? El orgullo. ¿Cuál es? Que sentarse en lo más alto. ¿Qué es lo que nos llama el Señor? Para ser un siervo de Dios, efectivo en las manos de Él. Que seamos, ¿qué? No ser primero, sino ser siervo de los demás. El que quiere ser primero debe ser, ¿qué? Siervo de los demás. Porque dice, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A servir, no a ser servido. Y a dar su vida en rescate por muchos. El neófito quiere prevalecer. Quiere ser el afamado. Quiere tomar poder, posesión, dominio sobre la gente. No servir a la gente, sino servirse de la gente. Entonces tenemos aquí que no puede haber un liderazgo con un neófito. Inclusive, hermanos, en el reclutamiento a veces de misioneros de ciertas agencias que, oye, mira que la ventana 1040 y hay algunos que dicen, hay cantos que nosotros tenemos, ¿no? Envíame a mí, que dispuesto estoy. Y mucha gente emocionalmente va adelante. Yo quiero ir, Señor. Pero ni siquiera ha servido en tu iglesia local. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Nunca hay un salto mortal a un ministerio más grande si no ha sido fiel en lo poco. Uno va ampliando la competencia a medida que va sirviendo. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? Nadie da un salto a una dimensión más alta si no ha pasado por lo pequeño. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero la pretensión de querubín, de lucero, era sentarse en el trono de Dios. Inclusive nosotros, yo cuando no conocía a Cristo, que estábamos en la religión oficial que abunda y donde todos venimos, ¿cuántas obras sociales no hice yo? Ayudando a la gente, alfabetizando, teniendo convivencia, pero nunca abrimos la Biblia, nunca. Entonces queríamos hacer la obra de Dios sin Dios. ¿Me estoy explicando? Cuando uno quiere hacer las cosas buenas sin Dios, es humanismo. No tiene valor. Cristo tiene que ir por delante, en todo momento. La pretensión del diablo es sentarse y desplazar a Dios. Entonces, el neófito cae en el pecado del orgullo, se envanece. Por eso que tiene que haber fruto de servicio para ir. ¿Cómo uno se hace conocer en la iglesia? El amigo debe mostrarse amigo, dice el proverbio. Uno va inmediatamente envolviéndose en el servicio y Dios va usándolo a uno. Por eso que el pecado del orgullo perjudica las relaciones en la iglesia también. A ver, ¿quiénes son los que, a medida que uno va madurando, hermano, uno se va negando a sí mismo?
uno va siguiendo el camino de Cristo. Pero va a haber hermanos que están nuevos en la fe, ¿verdad? Ellos son nuevos, hay que soportar la flaqueza de los más débiles, aprender a poner la otra mejilla o más bien soportar, como dice el apóstol. Dice, en la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, la iglesia de Corintios es una iglesia desde el capítulo 1 hasta el final. El apóstol Pablo está corrigiendo a los niños espirituales. Y una de las características de por qué eran niños es porque eran infantiles, eran neófitos. Mira lo que dice el 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, y son hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a ¿qué? A carnales. Como a niños en Cristo, Eran neófitos, niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Todavía estaban con el Gerber, con la papilla. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No han crecido. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿cómo eran carnales? ¿Por qué eran carnales? Porque habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones, peleas. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Cuando no somos espirituales, somos niños espirituales, somos neófitos, tenemos pleitos entre nosotros mismos. No hay entendimiento, todo es un problema, porque los niños pelean por cualquier cosa. Por eso es importante que crezcamos en el Señor. Entonces el orgullo, el pecado del orgullo, por ser neófito, afecta a todas las relaciones en la iglesia. Y también tiene el orgulloso, cuando pones a un orgulloso, un pastor orgulloso. Es un problema, porque tiende a dominar a los otros. Como es neófito, ignora las escrituras, convierte en secta la misma iglesia. Si tú te metes conmigo, te van a caer las 10 plagas de Egipto. Yo soy el doble ungido, no me toquen. Y es un Jim Jones, ¿te acuerdas del Jim Jones que todos se suicidaron colectivamente? Un dominio sobre. Cuando a medida que crecemos, nos volvemos más mansos y humildes de corazón. ¿Como quién? Como Cristo. Entonces no podemos tomarnos el riesgo. No, amigo, mire, pastor, yo me gradué, tengo una especialidad, yo soy psicóloga y tengo una especialidad en sexología. Me gustaría dar una charla. Recién llegué ayer a Cristo, pero me gustaría darle una orientación de educación sexual a la juventud. Digo, no, claro que no. Tú eres un baby espiritual. ¿Tú qué vas a hablar aquí? ¿De cómo usar los preservativos? ¿Qué hacer? Porque vienes todavía con una mente del mundo, ¿no es cierto o no? Es un asunto tremendo. A mí me pasó. Yo era nuevo en la fe. Me acuerdo que ya me había graduado abogado y entonces unos hermanos jóvenes quisieron que yo diera una charla. Estaba nuevo en la fe y estaba perdido. ¿Qué le voy a dar? Y me compré un libro de psicología cristiana. Todo lo que hablé era psicología cristiana. Y yo mismo era un neófito. Y hablaba más de humanismo, de cosas de hombre que del Señor. Entonces tú no puedes correr al robo de poner a un neófito a ministrar. No se puede, no se debe. ¿Es o no? Vamos a ver que en cuanto al dominio. Cuando un hermano neófito o un pseudo hermano, o el caso de Juan, tercera carta de Juan, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero, aquí viene el pero, Diótrefes. Y no se le ocurra a nadie ponerle el nombre a un hijo con este nombre. Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué? El primer lugar entre ellos. Le gusta tener una posición de mando, de sentir que él es el que tenía que avalar y aprobar todo. Le gusta tener el primer lugar. Se apoderó de la iglesia. Dice,
no nos recibe, no recibía al apóstol Juan, que era la ternura personificada, el apóstol del amor, que dice de la tradición que Juan ya ni veía, estaba viejito y lo llevaban agarrado y siempre que lo recibía dice, hijitos, amaos los unos a los otros. Y no recibía a Juan. ¿Por qué? Porque ahí en este caso era la misma mano del diablo que impedía que entrara la gente. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. ¿Dice algo bíblico? Parloteando, que es parlotear como un loro, en un charlatán, con palabras malignas contra nosotros. Tomó el mando y dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Se tomó la iglesia. ¿Y quién era así en el tiempo de Cristo? Los fariseos, los sacerdotes, judíos, los escribas. Toda la secta judía se había apoderado de la iglesia del Señor, de la viña del Señor. Por eso que el Señor dio aquella parábola de los labradores malvados que se apoderaron de la viña ajena, que era una representación de la viña del Señor, y llegaron a matar hasta el hijo al final. ¿Se acuerdan? Tomaron control. ¿De quiénes las almas? Yo pregunto si el rebaño de Dios es mío, el que tengo yo que me toca a mí ministrar. ¿Ustedes son míos? Son de Cristo. Yo ministro las almas de mi Señor Jesucristo, ganados por su sangre. Y voy a responder ante Él de cómo ministré en la iglesia. No son mías, son de Él. Por eso que dijo, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos, ¿cierto o no? Mis, ¿de quién son? De Pedro, del Señor. Entonces, el neófito toma el orgullo del diablo y domina a la gente. Domina a la gente. Hay historias de terror en cuanto a líderes espirituales que tienen control. A mí me han contado, hermanos. Mire, pastora o pastor, yo voy a ir al interior a visitar a mi mamá. Te lo prohíbo. No puedes ir para allá, porque tienes una responsabilidad aquí. Y se vuelven como una especie de control. Me acuerdo una amiga que tenía. Yo no era pastor siquiera, era diácono. Y fui a visitarlos a ellos, a una amiga, no una pareja de amigos. Y estaba la empleada allí. Y yo le pregunto, ¿y usted es creyente? Sí. ¿Y usted se congrega? Sí. ¿Y dónde? Ya, en tal lugar. ¿Y usted ha hablado con su pastor alguna vez? ¿Ha tenido...? Dios me libre, ese hombre me habla y yo me muero. Digo, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué fanatismo es este? Si las ovejas le tienen miedo al pastor, ¿cómo será eso? ¿Qué clase de pastoreo es? ¿No? Entonces yo te digo una cosa, hermano, el pastoreo no puede. ¿Por qué? Si vamos al fondo del fondo, ¿cuál es la razón de esta dominación? Es porque son ignorantes de la Sagrada Escritura, ignorantes del carácter del Señor, y lo que hacen más daño que bien. Si usted comete pecado, dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, restaurarle, dice, restaurad a aquel que ha pecado. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el propósito cuando caemos en pecado? Ser reprendido, pero echar al hermano, ganar al hermano, pedirle perdón. Pero existe lo que se llama el purgatorio evangélico, que dice, bueno, usted está bajo disciplina. El hombre pide perdón y él
siente que nadie lo perdonó. La pregunta es, ¿Dios lo perdonó? Sí, pero nosotros tenemos que probarlo todavía. Hay que ver si es verdad que se arrepintió. Entonces, ¿qué ocurre? Usted no tiene, te quito todos los galones, todo es perfecto, está bien, él no debe ministrar. Pero hay momentos en que la gente no lo perdona. ¿Y qué pasa al final, en ese purgatorio evangélico? Que la gente se va. Porque ya no encontraron el cuerpo que los restaura. Es una restauración. No están buscando qué piedra tirar al hombre. Entonces eso es simplemente producto ¿qué? De la ignorancia bíblica. Porque Cristo dijo que si alguno peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve donde el hermano, repréndelo. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y si no se arrepiente, bueno, busca 2 hermanos o 3 que vayan contigo para que entren a aclarar bien el asunto. Y si no, vamos a seguir con la iglesia. Pero no es que estamos en un proceso de expulsión, es un proceso ¿qué? De restauración. Pero todo eso ocurre por ignorancia bíblica. Por ignorancia bíblica. Así que, hermanos, no convirtamos la iglesia en una secta de fariseos. Y en segundo lugar, el neófito es neófito porque como es un neófito infantil, inmaduro, ignora las sanas enseñanzas de Dios. Por eso es neófito y por eso tiene la soberbia. En Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, yo quiero que vean el contexto de esto. ¿Qué le dijo el Señor? ¿A quién le habló así Cristo? A los saduceos. Los saduceos eran una secta judía que no creía en la resurrección. No creía ni en ángel, ni en vida eterna, no hay resurrección de muertos. Y entonces le hicieron una prueba a Cristo que si había 7 hermanos y había una mujer, se casó con el primero, se murió, se casó con el segundo, se murió. Oye, ¿te acuerdan ese texto? Todo un enredo ahí de pura... Entonces se murió se murió el otro, se murió, era una viuda negra, y se moría todo y al final llegaron al cielo. Y la pregunta es, ¿de quién será la esposa? ¿Y qué le dice Cristo? Erráis, ¿qué? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. No hay matrimonio en el cielo. Cuando lleguemos allá todos seremos semejantes a los ángeles. Pero ¿cuándo está lo erróneo? De que ignoraban las escrituras. Y cuando tú ignoras las escrituras, terminas en una secta. Entonces, tenemos que poner a maduros atendiendo a niños, pero nunca niños con niños, ni niños con bebés, porque no podemos darnos el gran error de poner a un neófito a ministrar las almas. En Juan 29, cuando Cristo resucita, dice que ellos todavía no entendían, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase a los muertos. Si los discípulos que tuvieron 3 años con Cristo, 3 años mañana, tarde y noche, y todavía les costaba entender las Escrituras. 3 años, pero 3 años de qué? Mañana, tarde y noche. Dicen que nosotros somos grandes, nada más somos picabiblia, que Biblia para arriba y Biblia para abajo, y el discipulado, pero los discipulados nosotros son 2 horas a la semana. Cristo era mañana, tarde y noche, todos los días. Y les digo yo a los hermanos allá de la misión campesina, y ustedes son discipuladores de una vez por mes. Así que ellos están hambriados, tienen hambre, esa alma tienen hambre. Entonces a lo que voy es lo siguiente, la ignorancia viene, el neófito viene por ignorar las escrituras. Si la escritura es las cartas de amor de Dios a sus hijos, cartas de amor de Dios a sus hijos, esas son las escrituras. Y por eso que un neófito no puede dirigir. Salomón, cuando ocupó el reino, era un jovencito, un joven. Pero tuvo la sabiduría bendita de Dios
de pedir ¿qué? Sabiduría, porque era joven. Y vamos a leer 1 Reyes 3, 7 al 11. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy ¿qué? Joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues, muchos jóvenes adolecen, pues el gran problema del adolescente es que adolece, ¿verdad? ¿Y de qué adolece el joven? De que él se la sabe todas. Y el joven le cuesta recibir instrucción. Y sobre todo el joven millennial, que ya no es millennial, se llama, ¿cómo se llama ahora? Cristal, ¿no? O sea, que se quiebran más rápido. Entonces, el joven de ahora piensa que su mamá es su papá y peor su abuelo es un idiota porque no sabe del celular manejarlo, no sabe manejar las redes sociales. Entonces, ¿y qué pasa? Si tú no aprendes de tu generación pasada, repites errores que ni ellos cometieron. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Pidió sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dio Dios, y dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, no pidió longevidad, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, venganza, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Quién da la sabiduría, hermano? Abundantemente y sin reproche, Dios la da. Y el que ministra no puede ser neófito porque no tiene la sabiduría de Dios para enseñar, si es neófito. Y dice, tanto que no ha nacido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y efectivamente el reino de Salomón fue el más rico de toda la historia de la humanidad. Todo el mundo quería ser amiguito de Salomón. Y todo el mundo iba allá buscando la grandeza, la riqueza, la sabiduría de Salomón. Salomón era como el reino de Salomón en proporciones, ¿no? Como los Estados Unidos, que todo el mundo va hacia allá, digo. Pero la sabiduría la da Dios, abundantemente, para que tengamos lo suficiente para todo. Pero hay que creerle a Dios o no. Confiar absolutamente en el Señor. Y por eso que cuando estamos ministrando, estamos edificando almas. Cuando estamos enseñando la palabra, es enseñando almas. Nosotros no estamos criando pollos ni gallinas. Requiere un alimento sano. Apacienta mis ovejas, Ricardo. Y el último consejo ya para terminar. Nosotros para aceptar, primero no ser un neófito, ir madurando y seguir madurando, hay que tener humildad. La palabra, el humilde es aquel que sigue lo que dice la Biblia. Humilde no es un acomplejado. Ay, pobrecito, mira que él es tímido, es humilde, ¿no? El humilde es el que reconoce que no soy nada sin Dios. Y ser humilde para obedecer. Y por eso en 2 Timoteo, ahora más que nunca, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria.
Te agradezco que en estos últimos tiempos que estamos viendo todo lo que está pasando en Hamas, con Israel, y todo lo que eso va a ser bien convulsionado, eso va a ser un efecto multiplicativo, este asunto. Mire que lo de Ucrania ha pasado a tercer lugar ya, pero sin embargo Israel sigue siendo el reloj de Dios en muchos aspectos. Que como ya son los últimos tiempos, y Cristo va a juzgar y vivos y muertos, ¿cuál es el encargo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Si no estamos predicando la palabra, tenemos un país diferente, maravilloso. Porque todo aquel que ha pasado que tiene a Cristo pasa de muerte a vida. Pero ¿qué hay que hacer? Predicar la palabra. ¿Qué dice? Y que esa predicación sea a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya la Biblia es un libro más. No sufrirán la sana, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Se amontonarán maestros que van a predicar lo que la gente quiere oír, neófitos enseñando la palabra, entre comillas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas. Un tiempo hace décadas atrás. Pastor, aquí en mi suelo, quiero que Dios me dé un marido, dice la mujer. ¿Cómo lo quieres? Cómprate un pantalón de la talla del hombre que tú quieres. Ponlo en la cama y di, llénalo, Señor. Llena ese pantalón. ¿Usted cree que eso fue algo que tuvo en boga? Digo, esto es un caso de hechicería, ese asunto. Yo les digo algo, se van a volver a las fábulas, a inventar cosas de vieja. Ay, cuando mi Señor es tan sabio, tan único, tan perfecto. Pero se van a levantar maestros que quieren predicar lo que la gente quiere oír. ¿Qué quiere oír la gente? Salud, dinero y amor. Zodiaco. Y se volverán a la fábula, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que si el Señor viene ahora, lo que sí quisiera es que me haya a mí enseñando lo que Él enseñó. Se acabó. No le voy a dar piedra a los pollos. Voy a darle comida. Y no tengo pollos, sino tengo almas que atender. Y por eso, ¿y cuál es mi manual de trabajo? ¿Dónde está el pasto? Si yo soy pastor, ¿cuál es el pasto? La palabra, ¿sí o no? Si usted es discipulador, ¿dónde está el manual? La palabra. Si es obrero, si es evangelista, la palabra. ¿Y por qué la palabra? Termino. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda mi escritura, de tapa a tapa, es inspirada por Dios y por tanto que es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es cambiar los pensamientos. ¿Cómo están ahora la gente sometida? De que yo soy mujer, pero me siento hombre. Y si es hombre, se siente mujer. O me siento perro. Una cosa, redarguir. Dios es el que derriba todos esos argumentos absurdos y locos. ¿Cierto o no? Dice, redarguir para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si la Biblia produce un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, el que enseña la Biblia tiene que ser maduro, no un neófito. Si no va a estar enseñando fábulas, o sectas, o dominio. Bueno, sea Padre Santo, que estás en los cielos, te pido, Señor, que el celo de tu casa me consuma, de que tengamos la necesidad de enseñar el manual de vida, tu palabra viva y eficaz,
para que haya un cambio de corazón y que tu reino se extienda vivamente y sanamente por la tierra. Van a venir tiempos ya de apostasía y queremos estar en este tiempo viviendo la gran comisión como tú ordenas. Señor, en el nombre de Cristo, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos de la noche, ya que siempre tenemos la ventaja de la noche que podemos tener más cercanía, así que gloria a Dios. Vamos a terminar cantando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Muy bien. Aleluya.